Doña Rosalía, de 65 años y con un corazón que había visto muchas estaciones, sentía el peso de la Navidad acercarse como una vieja herida que se reabre. La chimenea, que una vez había calentado la habitación con risas y canciones, ahora crepitaba en un silencio melancólico, reflejo de su alma. Su mayor sueño, el anhelo más profundo de su corazón, era volver a ver a sus hijos adultos, Isabel, Diego y Fernando, reunidos alrededor de su mesa festiva. Pero la realidad era una espina constante. Estaban distantes, heridos el uno por el otro y por ella, y parecían inmunes a cualquier intento de cercanía. Sentada en su sillón favorito, mirando las luces del árbol de Navidad que ella misma había decorado con manos temblorosas, Rosalía sintió un dolor punzante, un dolor que susurraba la terrible verdad. Se sentía como una madre fracasada, incapaz de recomponer el tejido destrozado de su propia familia. Las lágrimas fluían, calientes y silenciosas, humedeciendo los recuerdos de un tiempo que parecía no volver jamás. La vida de Rosalía, antes llena de bullicio familiar, se había convertido en una rutina de silencio y ecos del pasado. Viuda desde hacía 10 años, había aprendido a vivir con la ausencia de su marido, pero la distancia de sus hijos era una herida abierta que nunca sanaba. Recordaba las Navidades de antaño, la casa llena, el olor a comida, los niños correteando y los abrazos fuertes. Ahora, cada objeto de la casa parecía un cruel recordatorio de lo perdido. La soledad era una compañera constante, pero durante las fiestas se volvía insoportable, una pesada manta que sofocaba su alma. Las peleas de sus hijos, que empezaban pequeñas y se convertían en abismos, la habían dejado en medio, impotente, culpable. Había intentado intervenir, calmar, pero sus palabras eran como gasolina en lugar de agua, y también se alejaban de ella. El vacío que quedaba en su corazón no era solo la falta de compañía, era la ausencia de la esencia de su propia existencia, la imagen de su familia unida. El miedo a que la situación nunca cambiara le hacía un nudo en la garganta, cortándole la respiración. Noche tras noche, Rosalía daba vueltas en la cama, con los ojos secos de tanto llorar, pero el corazón aún apesadumbrado por la tristeza y la desesperanza. ¿Qué hice mal? Esta pregunta resonaba en su mente como una campana fúnebre, sin respuesta, solo un sentimiento de culpa abrumadora. Se sentía como un barquero a la deriva, sin remo ni rumbo, en el tormentoso océano de las penas familiares. Cada día que pasaba se acercaba la Navidad, y con ella la certeza de que la imagen de sus hijos cenando juntos no sería más que un cruel espejismo en su memoria. El peso emocional que soportaba era tan grande que sentía como si sus hombros se encorvaran bajo el peso invisible de sus pérdidas y fracasos. El futuro parecía nublado y la esperanza, un hilo tenue, parecía romperse en cualquier momento. Las dificultades eran un muro infranqueable. Rosalía intentó, con las pocas fuerzas que le quedaban, llamar a sus hijos, dejarles mensajes cariñosos, pero las llamadas se iban al buzón de voz. Los mensajes no recibían respuesta. Su indiferencia dolía más que cualquier palabra dura. Era como si la ignoraran, como si la hicieran invisible. La casa, antes llena de vida, ahora parecía un mausoleo de recuerdos, y los preparativos navideños se convirtieron en una dolorosa farsa. Compró algunas cosas solo para convencerse de que había esperanza, pero cada adorno colgado, cada galleta horneada, solo acentuaba el vacío. El peso emocional del rechazo era tan aplastante que a veces sentía que le faltaba el aliento, como si una mano invisible le apretara el pecho. Su impotencia ante el dolor de sus hijos la hizo cuestionar su fe, su propia capacidad de amar y ser amada. Se sintió disminuida, olvidada y, sobre todo, incapaz de revertir esta situación desoladora. Una noche, agotada por sus propias lágrimas, Rosalía se desplomó en el suelo de la sala, arrodillada ante ese silencioso árbol de Navidad. Ya no tenía fuerzas para fingir ni para luchar sola.
Con la voz quebrada y el corazón hecho pedazos, elevó un clamor sincero al cielo. «Señor, no puedo más. Perdóname, Padre, por todas las veces que fallé como madre, por no saber construir puentes en lugar de muros. Dame sabiduría, muéstrame el camino. No sé qué más hacer sino entregarme por completo a ti». Sus lágrimas mojaron la alfombra, mezclándose con sus súplicas. La Biblia que siempre tenía a su lado ahora se sentía como un faro en la oscuridad. Era un último refugio, un grito desesperado de ayuda divina, de una intervención que sabía que solo podía venir de arriba. En ese momento de entrega total, Rosalía sintió una presencia frágil pero real, una paz que comenzó a florecer en su pecho en medio de la tormenta. Tras aquella noche de entrega, una paz sutil comenzó a invadir el corazón de Rosalía. Fue como si le hubieran quitado un peso de encima. La idea que surgió como un suave susurro era escribir cartas. No cartas de exigencia ni de lamento, sino de puro amor, de humildad. Pasaba días escribiendo, con la pluma en manos temblorosas y el corazón abierto. Cartas a cada uno de sus hijos, pidiendo perdón por su parte en sus heridas, expresando su amor incondicional y su profundo deseo de verlos bien, aunque no fuera a su lado. Su fe, antes tan frágil, se reavivó como una llama pequeña pero persistente. Comprendió que la verdadera victoria no residía en la perfección familiar que tanto anhelaba, sino en la paz y el amor que Dios estaba sembrando en su propio corazón. Surgió una nueva perspectiva. Dios no requería una familia perfecta, sino un corazón contrito dispuesto a sembrar bondad, sin expectativas. Cerró los sobres con renovada esperanza, enviándolos como oraciones tangibles. Los días siguientes estuvieron llenos de una espera angustiosa, pero impregnados de una extraña serenidad. Rosalía había confiado a sus hijos en Dios, y ahora confiaba. Era una semana antes de Navidad, cuando en una tarde lluviosa sonó el timbre de la casa. Su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas y la respiración contenida, abrió la puerta. Allí estaba Mateo, un viejo amigo de la familia, un hombre bondadoso que siempre la ayudaba con las pequeñas tareas. Tenía una mirada de profunda tristeza en los ojos, y una de las cartas de Rosalía, arrugada, estaba en sus manos. Sin decir palabra, Mateo la abrazó con fuerza, un abrazo apretado que parecía cargar con el peso de 1000 sentimientos. Rosalía, en medio de la sorpresa y la emoción, sintió ese abrazo como el de uno de sus hijos, un cariño largamente esperado. Fue como si Dios hubiera conmovido el corazón de uno de ellos allí, a ese momento de consuelo. Sus lágrimas, esta vez, fueron una mezcla de alivio y gratitud. En ese abrazo inesperado, Rosalía sintió una paz que trascendía el entendimiento. No había exigencias, solo el abrazo del amor. En ese momento comprendió que la verdadera victoria no residía en obligar a su familia a unirse, ni en la imagen de perfección que había idealizado. La victoria era la paz que Dios había plantado en su corazón, la valentía que le había dado para sembrar amor y perdón sin esperar nada a cambio. Las heridas de su alma comenzaron a sanar, no porque la situación externa hubiera cambiado por completo, sino porque su corazón se había transformado. Era una alegría serena y profunda, diferente de cualquier euforia. Una alegría que provenía de la aceptación y la fe inquebrantable en que Dios tenía el control. Sintió que, incluso en la ausencia, el amor de Dios llenaba cada vacío y que la sanación más importante era la que se producía en su interior, el perdón que ofrecía y recibía. Mientras Rosalía seguía abrazando a Mateo, notó algo extraño. La letra de la carta arrugada que él sostenía no era suya, era la de Fernando, su hijo mediano. Mateo, con lágrimas en los ojos, finalmente logró hablar. «Doña Rosalía, lo siento mucho». Fernando recibió su carta y me pidió que viniera a abrazarla de su parte. Pero ya no está con nosotros. Falleció hace unos días. Incluso antes de que llegara su carta, el mundo de Rosalía se detuvo. Una profunda conmoción la golpeó, un dolor nuevo y terrible. Pero al mismo tiempo,
En ese mismo abrazo sintió una paz inexplicable, la certeza de que el abrazo que había sentido era real. Era el abrazo de Dios, una respuesta sublime a su oración, un amor que trasciende la vida y la muerte. Su hijo la había perdonado y ella lo sentía en su espíritu. ¿De dónde viene esta historia? Recuerden, el amor de Dios llega a los corazones y logra lo imposible, incluso cuando todo parece perdido y la realidad nos impacta. Si este mensaje tocó tu corazón, considera suscribirte para recibir más historias de